Bien, agradecemos a Miguel Dornaco, a cargo de ANSES, el referente de ANSES General Alvear, porque hubo en los últimos días, un par de meses, muchas medidas que favorecen a los trabajadores, a los jubilados, a las clases más bajas, y creo que es bueno que la gente lo conozca. Miguel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenos días, Alfredo, a vos y para toda tu teleaudiencia. Agradecerte también a vos por permitirnos difundir la información, ya que son muchas las medidas que se tomaron para poder llevar un poco de claridad a General Alvear. Vamos a comenzar, si te parece a vos, yo no sé cómo estás organizado, pero la suma fija a trabajadores. Sí, es una medida que se toma para todos los trabajadores en relación de dependencia, nacionales y provinciales. Es una suma fija de 60.000 pesos, Alfredo, que se paga 30.000 pesos, ya se pagó este mes, y 30.000 pesos el mes que viene. La verdad que es una medida que viene para aliviar el bolsillo, es una medida que viene para empezar a mover un poco más la economía, y ante un contexto donde el gobierno obligado tiene que devaluar un 22% por el Fondo Monetario, trató de sacar medidas, herramientas que tiene el mismo Estado para que los que peor la están pasando, o los que a esas personas las medidas del 22% le impactó mucho, bueno, buscar una forma, un alivio para todos los trabajadores y demás herramientas que vamos a ir explicando que fue dándonos nuestro ministro de Economía, Sergio Massa. Después, a estos trabajadores en relación de dependencia, también algo que impactó favorablemente, Alfredo, es el impuesto a la ganancia. El impuesto a la ganancia, subirlo a un tope de 1.770.000 pesos, hace que alvearenses, gente de la provincia y de nuestra Argentina, sean muchos los beneficiados, y lo que siempre decimos, esa plata que por ahí no va a la arca del Estado, es plata que va al mercado, que va al corte de pasto, que va a la pinturería, que va a la panadería, y eso genera puestos de trabajo, eso genera un consumo interno que hace mover la rueda y que hace que todos tengamos un ayudín un poquito más. Además era un reclamo de un sector cada vez más amplio de la población, porque parece que se gana mucho, pero no se gana, porque después en la vida real se gasta fácil la plata, es una discusión. Ahora, ¿por qué tuvo un poco de trabas en el Congreso? Porque si bien tiene media sanción en diputados, hubo gente de la oposición que no estuvo de acuerdo en votar. Creo que es la misma política en sí, y acá hay que muchas veces hay que sincerarse. Uno cuando está en oposición quizás pasó lo que hacían algunos diputados. Si el bono, o si quiere sacar el impuesto de la ganancia, que lo saque ya. Perfecto, lo sacó y después lo votaban en contra. Creo que fue la misma política, pero cuando hay herramientas que favorecen a los trabajadores, a la sociedad en su conjunto, yo creo que no hay que poner trabas en ese sentido. Acá en Alvear siempre me tocó con los trabajadores municipales, porque es algo que complementa la vida de los argentinos. Y muchas veces, si uno se pone a estudiar minuciosamente cómo está el gasto de nuestra Argentina, nos damos cuenta que al sector de empresarios se va más de un 4% de nuestro PBI. Entonces ahí es donde, si para una ayuda social que no llega al 2%, por ahí la criticamos, cuando es alguien para personas que tiene espalda, creo que también se tendría que fijar eso. Pero es la política en sí. Lo importante es que todas estas medidas le empezaron a llegar a la gente, que era lo que se estaba pidiendo. Se estaba pidiendo desde la oposición y del mismo sector donde uno es un poquito afín en ese sentido. Y lo bueno de esto es que también le da la posibilidad a trabajadores en relación de dependencia que están adheridos al CIPA. El CIPA es un sistema previsional donde aportan, por ejemplo, acá los chicos de la granja, empleados rurales, empleados de comercio, la posibilidad de tener un crédito hasta 400.000 pesos, 24, 36 o 48 cuotas,
con una tasa del 50%. Son créditos que vienen bien para cuando uno tiene una deuda, quiere comprar algo, la verdad que una tasa subsidiada por el Estado y va a dinamizar la economía. Acá en Alvear todavía no nos tiraron más o menos a cuántas personas impactaría, pero en principio sería más de 300, 400 personas que estarían en condiciones de poder sacar ese crédito, que como te decía, esa tasa subsidiada, un 50%, no existe en ningún banco, no existe en ningún lado, pero también viene a complementar todas esas medidas de una ayuda, un alivio al bolsillo de todos los trabajadores. Y esos trabajadores también pueden tener la devolución del IVA, comprando con la tarjeta de débito, con un tope de 18.800 pesos, que no es poco. Si en una economía de un hogar tenemos la devolución del IVA en esto y podemos hacer, creo que es un paliativo muy importante y que ojalá estas medidas se sigan manteniendo en el tiempo. Sí, y es importante decirle a la gente que aquellos que no lo están teniendo a esa devolución, que hay que entrar a la página de la AFIP y hacer ahí sí, reclamo. A las personas que por ahí no les llega la devolución, que yo he tenido algunas consultas, entran en la página de la AFIP y declaran el CBU, porque hoy en día la AFIP no tiene el CBU para poder depositarle ese porcentaje que le corresponde. Es un trámite sencillo, hay tutoriales, lo puede hacer cualquiera y si no uno les da una mano, no hay ningún problema. Pero son pocos los trabajadores, más del 95% ya está en la página de la AFIP. Son trabajadores que por ahí hace poco tiempo que están en su trabajo, o personas que por ahí no anduvieron con ayuda del Estado, pero no son muchas las personas que la AFIP no cuenta con su número de CBU. Así que esas son las medidas. Para trabajadoras de casas particulares se anuncia una suma fija de 25.000 pesos y 2 cuotas de 12.500, eso también viene a completar lo que hablábamos recién, más la devolución del IVA, que son 18.800 pesos. Y después tenemos los trabajadores y trabajadoras monotributistas, Alfredo. Sí. Para estos salieron líneas de crédito en Banco Nación, en Banco Provincia, que son los que pueden clarificar un poco más de cuántas son las cuotas, según lo que facturás, el monto que te da. Son hasta 4 millones de pesos, y también hubo un alivio en la excepción del componente tributario de las categorías por 6 meses, categoría A, B, C y D, no pagarían el componente tributario. También es un alivio, es una buena para todos estos trabajadores monotributistas que tienen un negocio, que tienen una actividad, que si ya no tienen que pagar el componente tributario, es algo que le alivia, más la posibilidad de poder sacar un crédito en Banco Nación, en Banco Provincia, más la devolución del IVA cuando compran sus alimentos para su casa, también comprende otro universo importante de trabajadores que son beneficiarios con esta medida. Para autónomos también está la devolución del IVA y se incrementó 160.000 pesos como sujeto de retención de impuesto a la ganancia, se elevó. Así que también es otra medida que quizás los autónomos muchas veces son los que más ponen el pecho en este sentido, porque quizás son los que mejor facturan o los que más trabajos tienen. Así que también es un alivio para ello importante. También a los trabajadores que fueron despedidos y están cobrando un seguro de desempleo, también se les da un refuerzo de 20.000 pesos, 10.000 pesos en septiembre y 10.000 pesos en octubre, que es un incentivo, es una ayuda, además de la devolución del IVA, que son 18.800 pesos como lo habíamos charlado. Y seguimos con la medida. Para los jubilados y pensionados hubo un incremento de un 23% en sus haberes y un refuerzo de 37.000 pesos que fue en septiembre, que ya lo cobraron, o un refuerzo que van a tener de 37.000 pesos en octubre
y un refuerzo de 37.000 pesos que también van a tener en noviembre. Antes se pagaba un bolsón, ¿viste? Que se llamaba un bolsón a jubilados. Eso en la pandemia, si mal no recuerdo, se dejó de dar el bolsón y se empezó a pagar una suma fija. No comprende a un porcentaje alto de jubilados, por ejemplo, de General Alvear. Pero lo que se hizo fue dar un refuerzo de 15.000 pesos más y de ampliar la categoría, porque antes era a los que recibían una mínima y ahora es hasta una mínima y media, así que acá en Alvear se han incorporado más de 100 personas jubiladas a este nuevo beneficio que tienen, que por estos 3 meses van a ser 30.000 pesos en vez de 15.000. Y es que además les permite comprar lo que consumen y no el bolsón que por ahí algunas cosas. Y el bolsón por ahí hay algo que uno ya, yo a la edad que tengo, ya hay quizás alimentos que me hacen mal, que no puedo comer. Cuando uno llega a cierta edad de jubilarse, llega también con la prohibición de algunos alimentos, entonces qué mejor de poder comprárselo ellos, elegirlo, y es una medida muy buena. Y decirle a todos nuestros jubilados que utilicen la tarjeta de débito, que pidan el recibo, que pidan la factura, porque hoy en día 18.800 pesos que nos devuelva el Estado en concepto de devolución del IVA nos sirve y nos sirve mucho. Así que aprovechar eso, aprovechar que los negocios también puedan empezar a vender, a empezar a encuadrarnos un poquito más en lo legal, en poder facturar. Creo que son medidas que a nuestros jubilados les impacta mucho en el bolsillo, porque nuestros jubilados han tenido 4 o 5 medidas para que puedan estar un poquito mejor, para poder llevarle un alivio, como también son las de los créditos. Nuestros jubilados y pensionados tienen créditos de hasta 400.000 pesos con una tasa del 29%. Es una tasa que no existe en toda la Argentina, obviamente que es subsidiada por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es el fondo que tiene ANSES, pero bueno, nuestros jubilados trabajaron toda su vida y hoy en día quizás no tienen la jubilación que se merecen. Bueno, el Estado está ahí para intentar dar una mano, con refuerzo, con la devolución del IVA y con un crédito por si tienen que comprarse algo para arreglar su vivienda. Es un crédito que 400.000 pesos en una tasa del 29%, la verdad es algo que los beneficia un montón. Y después hay jubilados que venían pagando el impuesto de la ganancia en la Argentina. Son 60.000 jubilados que van a dejar de pagar ese impuesto de la ganancia. Creo que es una medida acertada, creo que no se tendría que cobrar, nunca se tendría que haber cobrado a nuestros trabajadores ni a nuestros jubilados, porque uno trabaja, uno fue perfeccionándose, o uno estudió para eso, y que un impuesto, creo yo que no tenía sus fundamentos, se sostenga en el tiempo, perjudicó a muchos trabajadores y a muchos jubilados. Es una medida acertada, ojalá que se mantenga en el tiempo, porque creo que es lo que corresponde. Y como es, vamos a seguir con las otras coberturas. Después a otros beneficiarios, Alfredo, por ejemplo, lo que son asignación universal por hijo, siempre se aumenta de lo que se aumentan a nuestros jubilados, a nuestros pensionados. Tuvieron un incremento de un 23,9 también, y tuvieron un refuerzo en la tarjeta alimentar. La tarjeta alimentar, que pese a muchos cuestionamientos de muchas personas en nuestra sociedad, está destinado a personas que tienen hijos menores de 12 años, cuyos padres no tienen trabajo en blanco, y creo que es un acierto, porque esos padres pueden comprarle lo que desea a su hijo. Si uno le impone una caja alimentaria con cierta leche, esa leche le hace mal, que tiene alergia, creo que no es lo que corresponde. Y poder darle la plata con su aguache, la verdad es otra medida acertada, y siempre tenemos que pensar que ese chico tiene que criarse en un contexto donde no le falte la comida, porque es lo esencial para poder, cuando vaya a la escuela, poder aprender, poder educarse. Es una medida muy acertada, que muchas veces es criticada,
pero si el gobierno está ausente y un chico de eso tiene desnutrición y le sacamos una foto, lo pasamos con una cámara, todos nos ponemos de acuerdo que ese chico hay que ayudarlo, que no tiene que estar en esa condición. Entonces muchas veces se mide con diferente vara, pero también a todos los que reciben AUH o AUE o salario, que es el que recibe salario son los trabajadores que ganan menos de un tope que pone ANSES, y el Estado le paga por el salario por sus hijos. Esas personas también que compren con la tarjeta de débito, que la devolución del IVA nos va a beneficiar a todos, es algo muy bueno. Y después en el Progresar, la beca Progresar, son becas que el Estado Nacional se hace cargo para estudiantes de 16 a 24 años. Después hay algunas excepciones según algunas normativas vigentes, pero no son muchas las excepciones para extender la edad, que acá en Alvear son más de 400 becas Progresar, más de 400 alvearenses que están estudiando en La Plata, que están estudiando en la secundaria de Alvear, que la están percibiendo. Se hizo un refuerzo de 20.000 pesos. Creo que también viene a dar una mano a esos estudiantes que por ahí sus padres no les pueden mandar lo que están necesitando, o la facultad o la escuela les requiere fotocopia, un libro, poder tenerlo es algo importantísimo, Alfredo. Y bueno, después algo que viene tomando también el gobierno nacional, las medidas que vienen tomando, congelamiento de tarifa de luz y gas. Creo que vos tenés un medio, estás trabajando en un medio, Alfredo, y sabés el impacto que tuvo esas boletas. Ahora, nobleza obliga también decir que todo, cuando se liberó que las boletas pasen a precio dólar, cuando se decía que era una pizza y había que aumentarla, bueno, todo eso perjudicó también a que hoy en día estén estas boletas. Así que decirle a ese sector que se congelaron las tarifas, hubo un congelamiento de combustible hasta el 31 de octubre, y creo que en medicamentos hay un congelamiento por 90 días. También va a beneficiar y va a paliar toda esa situación que están pasando por ahí un jubilado, un pensionado, que por ahí hay un remedio que su obra social no la cubre, que haya un congelamiento lo beneficia. Y por último, Alfredo, lo que estamos pasando ahora, todas estas medidas fueron pasando, lo que estamos pasando ahora. Hay un refuerzo para todos los trabajadores y trabajadoras que estén informados. Esto es un refuerzo individual, no es familiar, es un refuerzo individual de 47.000 pesos en octubre y 47.000 pesos en noviembre. Esto es para personas que no perciben nada del Estado, que no cobran una asignación universal, que no están jubiladas, que no están pensionadas, para personas que no perciben nada del Estado. No sabemos cuánto es... Ni del Estado ni de ningún patrón, digamos, en blanco al menos. Claro, es para personas que no tengan trabajo en blanco, que no estén jubilados, que no tienen que percibir nada. Todavía no sabemos la población que va a ser acá en Alvear destinada, pero uno asume que va a ser superior a las 300 personas por los IFE que hubo anterior. Uno más o menos saca estadística, esto es un bono, es muy diferente, saca estadística, puede llegar a andar entre 200 a 300 personas que sean beneficiadas acá en Alvear. Es una contención que le da el Estado, porque son personas que hoy en día están trabajando, hoy en día nadie puede vivir sin trabajar, pero están trabajando en negro, están trabajando en changas, en corte de pasto, podan planta o cual fuera su trabajo. También es una ayuda para que ellos puedan tener un paliativo en esta crisis. ¿Ellos cómo tienen que hacer? ¿Pueden ir al CES o te pueden consultar para integrarse? A partir de ayer, de 10 de la mañana a 10 de la noche, lo pueden hacer por la página de ANSES. A partir de la semana que viene, ya en nuestras oficinas se cree que vamos a tener el aplicativo para nosotros poder cargarlo. Ahora, del último refuerzo que hubo, el último IFE que hubo acá en Alvear,
el 90% se anotó por las redes, el 90% se anotó por el teléfono, por una computadora, por un vecino. Creo que es alto el nivel, que de las personas que fueron a la oficina es bajo ese nivel. Pero, ¿y los que se anotaron en el IFE tienen que volver a anotarse? ¿Alguno debe estar preguntando eso? Sí, se tienen que volver a anotar, todo el mundo se tiene que volver a anotar. Es de 18 años a 64 años. De 18 años a 24 van a tener un cruce socioeconómico con sus padres, porque, un ejemplo, si la nena mía se va a estudiar a La Plata, tiene 18 años, se anota, y yo tengo un trabajo en blanco, y mi compañera de vida tiene un trabajo en blanco, es obvio que no le corresponde a ella, entonces se va a hacer un cruce con socioeconómico de sus padres de 18 a 24 años. En estos días se pueden anotar, pueden entrar a la página de ANSES con la clave de seguridad social. Si no la tienen, si la perdieron, si no se acuerdan cuál es la clave, se pueden pasar por la oficina de ANSES, que nosotros se la hacemos, y creemos que el lunes de la semana que viene ya vamos a tener el aplicativo para poder nosotros cargarlos a todas esas personas que o no saben cómo inscribirse con el teléfono, o no cuentan con un teléfono, o quieren que se lo hagamos nosotros, que para eso estamos. ¿Cuándo perciben los primeros 47.000? Se está hablando que va a ser ahora los primeros días de octubre y en noviembre. Es importante poder anotarse, si bien no tiene una fecha de vencimiento de la inscripción, es importante poder anotarse los primeros 10 días, 15 días, para poder cobrarlo en octubre. Si uno deja pasar el tiempo, va a cobrar los dos meses en noviembre, no es que va a perder un mes, pero es importante eso. Y bueno, saber que va a haber un socioeconómico, o sea, si yo tengo un 0 kilómetro y hoy en día no tengo trabajo en blanco, se va a cruzar ese dato. También saber, nosotros, si esas personas se anotan y es denegado el trámite, en la oficina vamos a saber el porqué. Pasen por la oficina, que nosotros le vamos a decir, no es un trámite que nosotros hacemos, sino que un sistema de ANSES que automáticamente cruza datos con AFIP, con ARBA, con provincia, y va haciendo el listado automáticamente. Hay una pregunta o una respuesta que muchos por ahí necesitan porque se lo preguntan. ¿Quién paga esto? Y hay un titular de un diario que dice claramente, paga la banca, porque este dinero sale de los bancos, que fueron los más beneficiados a la hora de la devaluación. Sin duda, Alfredo, sin duda que es importante la medida que se toma como recién hablamos. Creo que en Alvear pueden ser muy pocas las personas que no fueron alcanzadas por estas medidas del gobierno, porque la provincia también largó crédito para maestros con una tasa de 50%. Y unos eran estos. Con una tasa del 50%, para trabajadores informales, monotributistas, para jubilados, el impuesto a la ganancia. Son medidas que alcanzaron a un montón de argentinos, a muchos argentinos. Y el tema es de dónde sale, si sale del mismo fondo de garantía de sustentabilidad o si se sacaba donde tiene que sacar. En estos años los bancos privados y públicos fueron uno de los actores de nuestra sociedad que más fueron beneficiados, porque cuando hay una devaluación, cuando hay una corrida cambiaria, cuando hay suba de precio, hay ganadores y perdedores. Los ganadores siempre eran los mismos y los perdedores siempre éramos los mismos. Y los ganadores eran unos poquitos y los perdedores éramos un montón de argentinos. Creo que estas medidas vienen a dar una igualdad en eso, y fue a mi pensamiento personal, una medida muy acertada, porque no es que le van a quitar plata a una familia, no es que sino a un sector, sino a un empresariado que ganó mucho más de lo que está preestablecido, de los límites, ganó mucho más. Entonces tiene que poner el pecho, tiene que poder ayudar a toda la población, porque los bancos ganaron plata con la plata que uno tiene en un plazo fijo, con la plata que un argentino va a sacar un crédito, con la plata que un argentino tiene una tarjeta Visa, con el sueldo que se deposita de un trabajador formal que se deposita en ese banco. Digo, no ganaron la plata
con personas que no, ganaron plata con el pueblo y ganaron mucho más de lo que tendrían que haber ganado. Está perfecto en la medida de que sean ellos quien les dé la herramienta económica al Estado para poder ayudar a toda la población. Miguel, muchas gracias, muy claro, gracias por todos estos datos. Gracias a vos, Alfredo, gracias a Axel, que siempre están predispuestos, y un saludo para toda la sociedad. Cualquiera, por más que estoy de licencia por casamiento, pero estoy pasando todos los días 1 hora por la oficina. Cualquiera tiene mi teléfono, cualquiera puede pasar por la oficina a consultar, que no hay ningún problema. Un saludo para todos.